compartir pasados que he tenido, pues mostré algunas publicaciones de los Testigos de Jehová, publicaciones oficiales, tanto de la revista oficiales de ellos, la revista Despertar y Atalaya, donde algunos interrogantes, pues algunos puntos de vista de acuerdo a la doctrina de los Testigos de Jehová, sobre si el Arcángel Miguel es al mismo tiempo nuestro Señor Jesucristo. Hoy solamente lo que vamos a hacer es un compartir bíblico, así lo habíamos quedado, donde cada uno, no a manera de debate, ni a manera de contrapropuesta, sino simplemente es las citas bíblicas que aparecen, las 4 citas bíblicas que aparecen sobre el Arcángel Miguel, y cada uno dar su versión. Yo empezaría, como daría yo cómo lo entiendo yo desde la exégesis y la hermenéutica y también de la teología, esas 4 citas bíblicas, una por una, y también al mismo tiempo el señor José Luis también daría sus declaraciones. En eso quedamos. Ya le hice la invitación al señor José Luis, en este momento veo que está conectado, no sé si de pronto está teniendo problemas para poderse conectar, pero en todo caso ya le hice la invitación, está invitado José Luis Restrepo. Entonces vamos a esperar a ver unos minuticos más para que más personas se conecten y tener la oportunidad de hablar con José Luis Restrepo, una persona que, lo he dicho yo, admiro mucho, lo respeto. Es una persona muy educada, es un testigo de Jehová que estudia, que investiga, que está abierto a tratar estos temas que de pronto son un poco delicados porque tienen que ver con la doctrina de cada uno de nosotros. Por eso es que hemos querido hacerlo de esta manera, ya con altura, con respeto, sin necesidad de despreciar la opinión del otro, sino todo lo contrario. Yo creo que es edificante, tanto para cristianos católicos, cristianos evangélicos, testigos de Jehová, pentecostales y demás, conocernos, mirar a ver qué opinamos. Cada uno puede tener, la Biblia como tal es una sola. Es la palabra de Dios. Por ejemplo, yo en este momento voy a utilizar 5 Biblias. Esta es, por ejemplo, una Biblia de estudio, la primera que voy a utilizar, después la voy a ir mostrando. Pero la Biblia es una. La cuestión es la interpretación que se le da a cada uno de los pasajes. Es ahí el problema. Como tal, los textos son los mismos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, traducidos del hebreo, del griego, del arameo, en cualquier traducción de la Biblia que usted quiera, tanto Biblias católicas como Biblias evangélicas, o también la Biblia de los Testigos de Jehová, que aquí la tengo, que es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Varían de pronto en algunas cositas, en algunos términos, pero por lo general la Biblia siempre es la misma, siempre es la misma. Entonces vamos a ver, hay 4 citas bíblicas, una en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento, que hacen referencia exclusivamente a la persona de Miguel, en la cual yo, en mi posición muy personal como teólogo católico, no veo que haya ningún tipo de relación, no lo veo yo, ninguna semejanza, ninguna característica o algún índice para siquiera suponer que el Arcángel Miguel sea al mismo tiempo nuestro Señor Jesucristo, que ambos personajes sean uno solo. A mi parecer no lo hay, pero como decía yo, en esta última entrega vamos entonces a analizar esos versículos. Entonces, bien, amables amigos y por eso en general, entonces vamos a dar ya inicio a la tercera y última parte de este tema sobre quién es en realidad el Arcángel Miguel. De acuerdo a lo que veíamos en el video pasado y a las declaraciones de las revistas de los Testigos de Jehová, revistas oficiales de ellos, que aquí las tengo. Estas son revistas, esta es la revista Despertar de los Testigos de Jehová del 8 de febrero del 2002. Esta otra que es de la Atalaya del 15 de diciembre del 2004. Y esta otra que es la Atalaya del 1 de abril del 2010. Revistas oficiales de los Testigos de Jehová. Bueno, eso ya lo expliqué en un video pasado. En esta ocasión voy a hacer el empalme, el último de esta serie, donde voy a analizar los textos bíblicos en concreto donde se habla del Arcángel Miguel. Son 1 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento, y lo voy a hacer con diferentes Biblias. En este primer lugar voy a utilizar esta Biblia, una preciosa Biblia de cuero,
es la Biblia de palabra clave, es una Biblia de estudio, con exégesis, con hermenéutica y con homilítica, de la Reina Valera del año de 1960, una Biblia que tiene concordancia Strong y que tiene también diccionarios, tiene la mitad es Biblia y la otra mitad es diccionario en hebreo y griego, entonces es muy útil para así ir a los textos originales y a lo que cada autor quiso expresar. La primera cita bíblica está en el libro de Daniel, en el capítulo 10, verso 13, dice así, solamente va a ser el versículo en concreto. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, que es el nombre de este arcángel, cuya traducción quiere decir quién es como Dios, uno de los principales príncipes vino a ayudarme y quedé allí como los reyes de Persia. Ahora, en ese verso 13 se habla de Miguel y la palabra clave, por así decirlo, o la palabra central es esta, donde más me llama la atención, es uno de los principales príncipes. Si vamos entonces en el hebreo, el término principales, porque no dice que es el único, no dice que es el único, sino uno de otros príncipes, o sea, lo que hemos dicho anteriormente. En el cielo hay millones y millones de seres celestiales, angelicales, de diferentes denominaciones, rangos o jerarquías. Que se mencione solamente arcángel en relación a Miguel no es una prueba concluyente para decir que sea el único. Se menciona también solamente a otro ángel con nombre propio, que es Gabriel, también en el libro de Daniel y también en Lucas, el ángel de la Anunciación, y en el libro de Tobías, que es un libro deuterocanónico solo aceptado por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Anglicana. Se menciona también en el libro de Tobías al arcángel Rafael, pero en este caso estamos centrando nuestra atención en Miguel. Entonces dice acá, uno de los principales. Si vamos a mirar a ver ya en lo que es en el hebreo antiguo, el término principales, el término es rizó. Y rizó quiere decir en primer lugar, en rango, en el primero, principal, príncipe o principio. O sea, quiere decir que es uno que tiene un rango de jerarquía mayor a los otros. Como lo decíamos en Daniel 10:13. Dice, el arcángel Miguel, como jefe o como cabeza, es representado teniendo el rango de príncipe principal en Daniel 10:13. Pero en esta Biblia de Estudio nos dice que podemos comparar ese término, rizó, que es principales, con dos citas bíblicas. La primera está en Primera de Crónicas 18:17 para demostrar que eso hace referencia a uno entre otros. Entonces, Primera de Crónicas 18:17 dice la palabra de Dios. Y venía, hijo de Joaida, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Nótese bien que el mismo término, los príncipes, hijos de David, estaban cerca del rey, pero eran unos de muchos de los hijos que tuvo el rey David. Y también en esta Biblia de Estudio nos dice también que el término rizó, que quiere decir primero, mayor, jefe o cabeza, también nos da otra cita bíblica de referencia, porque esa es una palabra que se deriva del sustantivo ros, y nos da también el libro de Esther en el capítulo 1, verso 14, donde tenemos casi la misma idea. Y estaban junto a él Carcena, Setar, Amatá, Tarsis, Meres, Mercena y Memucam, 7 príncipes de Persia y de Media que vivían, o sea, otra de lo mismo. O sea, que el término príncipes o principal no da, por así decirlo, una indicación para decir que es el único, sino es el único entre otros que tienen el mismo rango o la misma importancia. Algo muy diferente que nosotros encontramos en la palabra de Dios con Jesucristo. Si nosotros vamos a comparar ya, hacer una concordancia de textos, ya hablando propiamente de Jesús, nos vamos al Evangelio de Juan. Una cita bíblica que es muy contundente es la cita
por así decirlo, que nos demuestra la gran diferencia de Jesucristo con cualquier otro personaje, tanto del Antiguo o el Nuevo Testamento, incluso del propio Miguel. Porque encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 16, que ha sido llamado como el mini evangelio por los exégetas o los biblistas, dice así, y estamos hablando de una Biblia Reina Valera. Dice que no es una Biblia católica, pero también aparecerá en cualquier Biblia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, aquí la palabra clave que nos da es unigénito, y entonces nos vamos a ir ahorita así, vamos a buscarlo en el griego. ¿Qué quiere decir la palabra unigénito? En griego es monogenes, y monogenes quiere decir hijo único, es decir, único, unigénito, hijo único. He ahí la gran diferencia. Miguel es uno de los príncipes de otro en su mismo rango, así no lo menciona en la Biblia. No hay, por así decirlo, no es una prueba contundente, que aunque solamente se mencione arcángel con Miguel, eso no es una prueba, por así decirlo, fehaciente, una prueba tajante para decir que solamente Miguel es uno solo, porque nadie ha subido al cielo. Nadie ha contado cuántos arcángeles hay, ni cuántos serafines, ni cuántos querubines, ni cuántos ángeles, ni cuántas dominaciones, ni cuántas potestades, como lo decía anteriormente. En cambio, Jesucristo sí dice la palabra de Dios, revelación divina en el Evangelio de Juan, que Jesucristo es unigénito. Solamente Jesucristo tiene ese prerrogativo en relación al Padre. Y unigénito, como lo decía, es un adjetivo de monos, único, y de genos, tipo que deriva de la raíz ginomai, llegar a ser único, nacido, unigénito, es decir, hijo único. En los escritos de Juan, usado solo con respecto al logos, ajo logos, el verbo, el hijo unigénito de Dios, en el sentido más elevado como el único que conoce y revela la esencia del Padre. O sea que, por así decirlo, aquí vemos la primera gran diferencia entre Miguel, que es uno de los principales príncipes, según nos dice Daniel 10:13, en comparación a lo que veíamos de Juan 3:16, donde Cristo es monogenes, mono, único, y genes, único en su género, único en su especie, única en su raza, única en su linaje. O sea, es el único que viene directamente del Padre, nadie más. No hay un solo texto donde diga que Miguel es unigénito, en cambio Jesucristo sí es unigénito. Esa sería la primera contradicción. Vista desde una Biblia de estudio, Biblia de palabra clave. Vuelvo a mostrarles esta Biblia. Estas sí son Biblias de estudio que tienen credenciales en sociedades bíblicas, donde usted puede rastrear el nombre de todos los biblistas, los exégetas que participaron en las traducciones de las mismas, con sus respectivas doctorados, maestrías, y de qué universidades o de qué institutos bíblicos pertenecen, porque eso también es muy interesante saber. No todas las Biblias son iguales, no todas las Biblias tienen el mismo rango de importancia y de erudición en el plano de la Biblia. Otra cita bíblica que vamos a mirar a ver es la que aparece en Judas, en el verso 9. Esta la voy a hacer de esta otra Biblia católica. Esta sí es una Biblia católica. Es la Biblia latinoamericana de la edición del Verbo Divino, otro de los pocos pasajes donde nos habla de Miguel. Solamente en el verso 9 aparece: el arcángel Miguel, cuando pleiteaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él ninguna palabra de insulto, sino que sencillamente le dijo: que el Señor te reprenda. Entonces vemos bien cómo en este pasaje Miguel, un arcángel que peleaba con el mismo demonio, otro ser espiritual, no tenía, por así decirlo, no tenía él la fuerza suficiente o ser un ser superior, sino que por ser dos seres espirituales, ni el uno pudo vencer al otro, sino que simplemente dice Miguel algo muy interesante: que el Señor te reprenda. Ahora, el término Señor en hebreo Adonai, un apelativo que era exclusivo también de Jehová o Yahvé. En el Nuevo Testamento ese apelativo también es para Jesucristo. En griego es Kyrios, según nos dice Juan 13:13. Ahora, si vamos a ver la misma composición gramatical, la misma composición del texto de Judas, la carta de Judas, en su contexto doctrinal o teológico, para mirar toda la referencia que hace Judas, vemos cómo, aunque habla de Miguel, de algo que tiene que ver con el pasado,
en el Antiguo Testamento, un libro apócrifo de Enoch, pero bueno, independientemente de eso, no vemos en la misma carta, desde el verso 1 hasta el verso 24, que haya una relación entre un personaje al otro. Antes, por el contrario, tanto en el prólogo como en el epílogo, nos da una característica especial de Jesucristo que no tiene nada que ver con Miguel. Dice así, al principio, en el prólogo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados en la fe, amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. O sea que aquí identifica, en primer lugar, nos está identificando el Judas Tadeo, cómo Jesucristo es completamente diferente a Miguel. Lo identifica como el Cristo, Cristos o Masías o Mesías, en hebreo quiere decir el ungido, el consagrado, que era un título honorífico que la Biblia siempre está en relación con Jesucristo. Jamás la Biblia dice, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que Miguel era el Cristo. En cambio, sí dice la Biblia, presagiado en el Antiguo Testamento, desde Isaías 9:16 y también en Daniel 7:13-14 y muchos otros pasajes, como Jesucristo sí era el Mesías o el esperado o el anunciado, también en todo lo que es varios pasajes del libro de Isaías. Además, algo muy importante, dice aquí en el verso en cuestión 9, que el Señor te reprenda. Según la misma composición gramatical y teológica de la carta de Judas, vamos a ver quién es el Señor para este apóstol. Y vamos a ver que tiene relación con Jesucristo, no con Miguel, porque dice en el verso 24, al finalizándolo, que es una doxología, por así decirlo, es una alabanza tanto al Padre como al Hijo, al Dios único, que puede perseverar los que todos pecaron y presentarlos alegres y sin manchas ante su propia gloria. En el verso 25, al único que nos salva por medio de Cristo Jesús. Y mire bien, ¿quién es? Nuestro Señor. Nótese bien que Judas identifica a Señor con Jesucristo. Vuelvo a repetir. Al único que nos salva por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo mismo que decía Judas, que el Señor te reprenda. A Él sea la gloria, o sea, a Jesucristo sea la gloria, el honor, la fuerza y poder desde antes de todos los tiempos, o sea, desde la preexistencia de Jesucristo, como el unigénito de Dios, el verbo o el logos, no el arcángel Miguel, como era Jesucristo, lo que Él mismo se identifica. Dice, sea la fuerza, el poder desde antes de todos los tiempos, ahora y por todos los siglos. Amén. O sea, contrario a lo que los testigos de Jehová piensan, que antes, como lo decía yo en la vez pasada, en el video pasado, que ustedes van a mirar a ver con las citas, las referencias de revistas de los testigos oficiales, ellos dicen que antes de venir al mundo era Miguel y que después de Jesucristo regresar al cielo, volvió a ser Miguel. Eso no lo dice la palabra de Dios. El mismo carta de Judas está desmintiendo o está llevando la contraria, y eso que estoy haciendo solamente exegéticamente. No estoy haciendo en forma de algo despectivo ni nada. Por eso la invitación al señor José Luis Restrepo para que participara en este compartir. Él me había prometido y me había dado su palabra de que lo íbamos a hacer los dos para también conocer la posición de él. No sé por qué no lo hizo. Es un caballero, es un señor. Mis respetos para él, de pronto no lo pudo hacer. Esperemos a ver que más adelante lo haga, porque vuelvo a repetir, esto no es para pelear, esto no es para desacreditar a los testigos de Jehová, ni mucho menos, no, simplemente es analizar bíblicamente este tema y que cada forista pueda sacar las conclusiones al respecto. Entonces veo yo, repito, que Judas 9, donde se habla de Miguel, no tiene ninguna connotación o ningún punto de exégesis en comparación al mismo autor en su carta, tanto en el verso 1 como en el verso 25. Pero hay mucho más. Mire que Judas no pudo vencer al demonio. Por así decirlo, fue una pelea que quedó en tablas, como se dice. Cuando ambos, o por así decirlo, una pelea de boxeo, cuando hay, por así decirlo, un empate, para así mirarlo a ver. No obstante, Jesucristo sí tiene un poder sobre el demonio. Si nosotros vamos a ver en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, verso 8, sí nos dice cómo Jesucristo está por encima de Miguel, porque dice en el verso 8, dice, en cambio quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto, mire bien, para esto se ha manifestado el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Ya lo vimos, que el único Hijo de Dios
engendrado directamente de él, según Juan 3:16, monógenes es Jesucristo, dice, para eso se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que Jesucristo sí ha venido a la tierra para deshacer la obra del diablo, cosa que no pudo hacer Miguel, porque solamente lo único que se atrevió a decir Miguel es que el Señor lo reprenda. Ahora, Jesucristo no solamente viene a deshacer la obra del diablo, sino que Jesucristo sí tiene el poder, con su palabra poderosa, como nos dice Hebreos 1:3, de regañar al propio diablo o Satanás, que es, por así decirlo, el jefe de todos los demonios o de todos los seres malignos que pecaron, una tercera parte, según nos dice el mismo libro Apocalipsis en el capítulo 12 que veíamos anteriormente. Ahora, vamos a ver también un pasaje concretamente, que es cuando Jesucristo, antes de empezar su ministerio público, está en el desierto durante 40 días y sí tiene un encuentro real. Este es un encuentro real muy parecido al que se nombra aquí en Judas 9, el que tuvo Jesucristo con el propio demonio. Y vamos a ver cómo solo Jesucristo sí está por encima del propio demonio. Vamos a verlo de esta Biblia, aunque ustedes pueden en cualquier otra Biblia. No olviden, por favor, ir apuntando todas estas citas bíblicas para que después ustedes las puedan cotejar, las puedan ustedes estudiar. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos solamente del 10 al 11. Ya la última de las tentaciones del demonio. Vamos a verlo concretamente. Repito, Mateo 4, del 10 al 11, ya después de la tercera tentación. Mire bien lo que le dice Jesucristo. Dice, en el verso 10, Jesús le dijo, aléjate, ojo bien, nótese bien. Mire lo que le dice Jesucristo después de haber soportado las 3 tentaciones del demonio. Dice Jesucristo, Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la escritura, adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. Ante ese término, aléjate, que es por así decirlo una autoridad que tiene Jesucristo, mire bien, y lo dice en el verso 11, cómo el propio demonio ya no pudo hacer absolutamente nada. No tuvo ya ni derecho a refutar nada, ni derecho a contradecir a Jesús, ni tuvo ya la oportunidad de seguir tentando a Jesús. Porque dice en el verso 11, entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Entonces vemos que Jesucristo solamente con su palabra poderosa, cuando le dijo, aléjate, el demonio no tuvo nada más que hacer, sino salir corriendo, como dice vulgarmente o en el argot popular, con la pata, con el rabo entre las patas. Pero también hay más. Jesucristo sí pudo en su ministerio público tener poder para regañar o también para vencer a los demonios, que también son seres malignos del mismo rango o de la misma naturaleza caída del propio diablo o Satanás. Son varios los pasajes donde Jesucristo expulsa demonios, pero me llama mucho la atención en Marcos, por favor, anoten esta cita bíblica, Marcos capítulo 1, verso del 21 al 27. Y estamos hablando del inicio del ministerio público de Jesucristo. El mismo, como nos dice Hebreos 3:8, Hebreos 3:8, el mismo que es ayer, hoy y siempre. No cambia. Jesucristo no es el arcángel Miguel antes de venir a la tierra, ni es Miguel después de venir a la tierra. Eso no lo dice la palabra de Dios. Ya vimos en Judas, en el verso 25, cómo Jesucristo siempre ha existido y siempre ha sido el mismo ser. No ha cambiado ni su nombre, ni su naturaleza, ni ser el unigénito de Dios desde toda la eternidad. Pero veamos lo que hizo Jesucristo con los demonios. En este momento veo al pastor Eduardo Gutiérrez. Dice, claro que Jesús es Dios y no el arcángel Miguel. Es una declaración del pastor Eduardo Gutiérrez, mi amigo con el cual he tenido muchos compartir de la palabra de Dios. Bendiciones, pastor. Muchas gracias por estar también atento a este estudio de Biblia. Bien, aprecio al pastor Eduardo Gutiérrez, aunque tengamos nuestras diferencias doctrinales, pero bueno, de eso también se trata. Con el pastor sí hemos tenido unos diálogos muy edificantes en el canal de él, el canal reflexionesdelpastor.com. Bien, entonces veamos otra vez a lo mismo. Veamos cómo Jesucristo en su ministerio público, lo que nos dice en Marcos en el capítulo 1, verso del 21 al 27. Jesús enseña y sana a un endemoniado. Llegaron a Cafarnaún y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad. Ojo, viene muy importante esto. Como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley.
Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Vemos cómo los demonios identificaban a Jesucristo, sabían quién era, y lo identifican no como Miguel, sino como quién, como Jesús de Nazaret. Y el término Jesús, muy diferente de Miguel. Jesucristo quiere decir Yahvé es salvación o Jehová es salvación, o un rango mucho más elevado, o como también lo dice Isaías, el Emanuel, Dios con nosotros, mientras que Miguel es ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? O sea, inferior, ¿quién como Dios? Mientras Jesucristo sí es la salvación hecha carne. Sigamos. Dice, yo sé que tú eres el santo de Dios. Otro apelativo. Los demonios conocen a Jesucristo. Nunca los demonios identificaron a Jesucristo en relación a Miguel. Vuelvo a repetir. ¿Sabían que se llamaba Jesús? Sabía que se había criado en Nazaret y también decía, has venido a destruirnos. Lo mismo que veíamos en 1 Juan 3:8, que Jesucristo ha venido para deshacer las obras del diablo y a destruirnos, no solamente al diablo, sino a los demonios, destruirnos, o sea, en general, a todos los demonios, a todos los ejércitos infernales. Yo sé que tú eres el santo de Dios, otro apelativo. Los demonios identifican a Jesucristo como el santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad, dice la palabra de Dios, y le dijo, cállate y sal de este hombre. Inmediatamente, nótese bien, lo mismo que hizo Jesucristo con el diablo en las escrituras. Solamente diciéndole a Jesucristo, cállate, dice en el verso 26, el espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. Salió solamente cuando Jesucristo le dijo, cállate. Veamos a ver lo que nos dice en el verso 27 y 28, cómo reaccionaron los judíos ante esa expulsión con la palabra con autoridad y poderosa de Jesucristo, cosa que no pudo hacer el demonio, porque ni siquiera pudo destruir a Satanás, mientras Jesucristo sí lo hace. Miguel no lo puede destruir, aunque es un ángel guerrero, ¿no? Aunque es un ángel que es el jefe de las milicias celestiales, pero está muy por debajo de Jesucristo. Dice, el asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué? Ojo bien, ¿con qué autoridad? Miren cómo da órdenes y los espíritus inmundos, o sea, en general, y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Entonces, con esas citas bíblicas vemos otra diferencia también, la segunda, en relación solo a los textos bíblicos, entre Miguel y Jesucristo en su ministerio público. Jesucristo como hombre, hasta que los mismos demonios lo identificaban, no lo identificaron como Miguel, sino como el santo de Dios, como el Jesús. Dios es salvación. Bien, esa sería entonces la segunda cita bíblica. Perdón, voy a tomar un poquito de jugo. Vamos entonces a otra cita bíblica, la tercera. La tercera cita bíblica la voy a hacer también de esta Biblia de estudio, una Biblia que me gusta mucho. Estoy utilizando Biblias tanto católicas como evangélicas. Esta es la Biblia de estudio Nelson. Aquí está, de la Reina Valera también, de 1960, del grupo editorial Nelson, uno de los principales grupos de Biblias evangélicas desde el año de 1798, o sea, casi más de 2 siglos y medio. Pueden ustedes mirar el grosor de estas Biblias, se las recomiendo a los hermanos evangélicos, esta Biblia también, si la quieren tener. El otro pasaje es el que encontramos en Apocalipsis. Vamos a mirar a ver, Apocalipsis. En el capítulo 12, verso del 7 al 9, donde también se habla de Miguel. Y vamos a notar también que en este mismo pasaje también no hay ninguna acotación, no hay ninguna semejanza, no hay ningún tipo, por así decirlo, de paralelismo para identificar a Miguel con Jesucristo. Dice así, en Biblia evangélica, ojo, Reina Valera, Biblia de estudio Nelson, Apocalipsis 12, 7, 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, eso sí, siempre Miguel tiene ángeles. Miguel es, por así decirlo, el general
o el capitán o el comandante de las milicias celestiales. ¿Luchaban contra quién? Contra el dragón, que es el mismo diablo Satanás, y luchaba el dragón y sus ángeles. Aquí vemos algo muy importante. Son dos bandos de seres espirituales, de seres angelicales, de seres que son solamente espíritu, anteriores al hombre. Un grupo, el que está, es aliado de Dios, y como lo identificaban los judíos desde el Antiguo Testamento, los judíos nunca identificaban a Miguel con el Mesías, ni a Miguel con el Hijo del Hombre, como lo dice Daniel 7, 13, 14, sino Miguel siempre era el protector de Israel y de la sinagoga, y el que protegía y cuidaba a la nación de Israel. Miguel tiene ángeles a su servicio, y también el dragón, que en el mismo capítulo 12 se identifica más adelante, que se llama Diablo y Satanás, como lo dice también en unos versos también. Aquí aparece el dragón y sus ángeles. ¿Ve? Sigue diciendo, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, ya no tenían, perdieron la morada en el cielo por su misma rebeldía, por ir en contra de los designios de Dios. Y sigue, y fue lanzado fuera, aquí lo dice, en el verso 9 nos va a identificar quién es este dragón. El gran dragón, la serpiente antigua, que viene desde Génesis 3, cuando hace caer a la mujer, y ahí el primer anuncio de la salvación en Génesis 3:15 dice, la serpiente antigua, que se llama como Diablo y Satanás, el mismo personaje que quiso tentar a Jesucristo y que Jesucristo expulsó en el desierto, y el mismo personaje que nos dice también Primera de Juan 3:8, que Jesús ha venido a la tierra para deshacer las obras del diablo. Dice, y el cual engaña al mundo, porque esa es la misión del demonio, engañar, mentir, hacernos pecar, al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron también arrojados con él. Entonces vemos bien, otra vez, en este pasaje de Apocalipsis, vemos en el capítulo 12 de Apocalipsis, versos 7 y 9, que había una batalla en el cielo, pero nos identifica otra vez a quién, a Miguel, el mismo que aparece en Judas 9, peleando con el diablo. Ya no solamente los dos, sino cada uno con ángeles, unos fieles y los otros los demonios, y aparece como ya después no hubo lugar para ellos, para estos ángeles que pecaron, sino que fueron lanzados a la tierra. Pero si seguimos leyendo en los versos siguientes, vamos a ver cómo el mismo autor, que es el mismo Juan Evangelista, el que escribió el libro de Apocalipsis, siguiendo unos versos después, pasa lo mismo que en la carta de Judas. La relación de Jesucristo completamente diferente a Miguel. Sigue diciendo en el verso 10, ponga mucho cuidado. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Vamos a ver de dónde viene la salvación. No por Miguel, sino por quién. Y el poder y el reino de nuestro Dios, que es Yahvé o Jehová, como lo identifican los evangélicos y los testigos de Jehová, y la autoridad de su Cristo. No solamente es el reino de Dios, sino también con la autoridad, que veamos también, la misma autoridad de reprender a los demonios, de Cristo. Cristo o Christos en griego es lo mismo que Mesías o Masías en hebreo, dos apelativos que solamente están en relación con Jesús. Porque ha sido lanzado fuera el acusador, ya sabemos, el acusador, o sea, el diablo, el tentador, el maligno, como le dice también Juan 8:44, el padre de la mentira, el homicida desde el principio, de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Miren lo que dice en el verso 11. Veamos bien también cómo otros apelativos que le da Juan a Jesucristo solamente en relación a su persona y no a Miguel. Vemos cómo la misma composición gramatical y teológica es completamente diferente la misión o la función de Miguel con la de Jesucristo. Porque sigue diciendo en el verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces vemos bien cómo el mismo Juan identifica después de esa batalla que está por encima de Miguel y el dragón y sus demonios. ¿A quién? A Dios Padre, a Yahvé. ¿Con quién? Con su Hijo, que aquí lo identifican como el Cristo. Y también le da otro apelativo que es el Cordero. La misma relación de Juan el Bautista cuando Jesucristo empezó su ministerio público. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Volvemos a lo mismo.
Veamos cómo también los mismos demonios identifican a Jesucristo también como el Santo de Dios. Y aquí también, también en Judas identifican a Jesucristo como Señor también. Y aquí también en el mismo Apocalipsis identifican a Jesucristo en relación a su persona como quién, como el Cristo y como el Cordero de Dios. Todos esos apelativos, todos esos nombres, todos esos títulos, todos esos designios o todas esas misiones solamente es con Jesús. Y la más importante, solamente Él es el unigénito de Dios. A diferencia de Miguel, que es uno de otros príncipes, de otros seres espirituales que tienen ese mismo rango, que no los menciona la Biblia, pero que no es concluyente para decir que solamente Miguel es uno. Bueno, ese también es con esta Biblia de estudio Nelson. Ahora vamos a la cita bíblica que más hacen referencia a los testigos de Jehová, tal vez la que ellos pues creen en sus, muy respetable, porque eso no se trata ni de... Yo prometí, no se trata nada de eso. Mis respetos para los testigos de Jehová, para los que pertenecen a esa religión, para lo que ellos creen. Solamente lo que estamos haciendo aquí es una comparación bíblica, teológica, que como les dije al principio me hubiera gustado hacerla con el señor José Restrepo, en eso habíamos quedado, pero bueno, de pronto no pudo, pero más adelante yo espero que él también dé su versión para poder unir estos dos, el video con ambas partes, que sería lo más justo. En eso nos habíamos comprometido. Bueno, voy a decir la última cita bíblica y la voy a hacer de la propia Biblia de los Testigos de Jehová, que es la traducción de las Santas Escrituras, que la encontramos en la carta a los tesalonicenses, o sea, la carta que escribió el apóstol Pablo o el apóstol a los gentiles, a la comunidad de Tesalónica, hacia mediados de los años 58 y 60, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 16. ¿Ve? Esta es de pronto, por así decirlo, la referencia bíblica que los testigos de Jehová toman al pie de la letra para decir que tajantemente, porque eso sí es una creencia oficial de los testigos de Jehová, que el arcángel Miguel es el mismo Jesucristo. Y eso lo hacen con lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque el Señor mismo descenderá al cielo, y vemos bien, otra vez, mire cómo empieza el texto, el Señor mismo. Ya sabemos que el Señor es solamente Jesucristo. Miguel no es Señor. Miguel es solamente arcángel. Miguel es solamente uno de otros príncipes. Aquí mire bien, si empezamos a mirar a ver exegéticamente el texto, vamos a ver la diferencia. Dice, porque el Señor mismo descenderá al cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Entonces vemos bien que si empieza el mismo texto, empieza hablando de Jesucristo como el Señor y después lo identifica, también dice, y también con Cristo. Ya sabemos, tanto el término Señor como el término Cristo tiene solamente relación con Jesús. Pero los testigos de Jehová dicen que si lo vamos a tomar de forma literal, entonces como dice acá en esta traducción, que Jesucristo tiene voz de arcángel, por ende, piensan ellos, eso ya es un razonamiento de ellos, es una deducción, como lo dice esta misma publicación, en esta publicación de los testigos de Jehová, dicen ellos, aunque no hay ninguna declaración en la Biblia que afirme categóricamente que el arcángel Miguel sea Jesucristo, aquí mismo lo dice, en la página 17, ya lo había leído anteriormente, sino que simplemente es una deducción, aquí mismo deducen que es en ese artículo, deducen que es ¿por qué? Por esto mismo, porque dice acá con voz de arcángel y trompeta de Dios. El señor José Luis, cuando yo le decía que si lo vamos a tomar literalmente, sin ningún tipo de exégesis, él mismo demostraba, él mismo daba a entender que cuando se habla de trompeta de Dios, se habla o es un apelativo, por así decirlo, es una manera de dar a entender, trompetas son o anuncios de Dios, o por así decirlo también están relacionados en Mateo 24, con los ángeles, que son los que tocan las trompetas en el día del juicio final. O sea que no lo podemos tomar todo al pie de la letra. Aún así, si lo tomamos al pie de la letra, lo único que diría este texto, así en forma literal, sería que Jesucristo tiene voz de arcángel. Pero no por ende es un arcángel. Son dos cosas muy diferentes. Yo puedo tener un voz de general y no ser general. Yo puedo tener voz de mando y no mandar sino en mi casa.
Yo puedo tener voz de arcángel y no ser un arcángel. Y si eso nos vamos a ver, hay muchas otras figuras y prototipos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como en Apocalipsis 5:15, que nos dice que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Y no por eso vamos a mirar que Jesucristo sea un león en un sentido material como tal, sino es un apelativo. El león es fuerza, el león es realeza, el león es dominio, el león es poder. Pero entonces eso tampoco es concluyente. No podemos decir entonces que porque diga la traducción de Nuevo Mundo que Jesucristo tiene voz de arcángel, inmediatamente sea un arcángel y por ende sea Miguel, porque eso no lo dice el texto. Ahora, pero si vamos a ver de traducciones de Biblias, porque cuando uno hace un estudio de Biblia de una manera científica, de una manera que se llama sistemática, en teología bíblica, usted tiene que tener lo que hemos tratado de hacer acá: diccionarios en hebreo, diccionarios en griego, concordancias, como es la concordancia Strong, que no la he utilizado acá, pero bueno, se puede utilizar, diferentes versiones de Biblias de estudio. Entonces voy a mirar a ver ese mismo texto con otra Biblia, que es esta. Es la Nueva Biblia de Jerusalén, revisada y aumentada de la editorial Desclée de Brover. Esta es una Biblia de estudio. Es una de las Biblias, la Biblia de Jerusalén, de mayor erudición. Biblistas acreditados con credenciales, maestrías, doctorados de la Escuela Bíblica de Jerusalén, religiosos de diferentes, sobre todo jesuitas, dominicos, personas que están dedicado toda su vida a estos estudios, con las copias que se conservan, los códices o los papiros antiguos en la Escuela Bíblica de Jerusalén. Y eso lo pueden ustedes mirar, lo pueden buscar. Ustedes pueden buscar si esta Biblia de Jerusalén no es una de las de mayor erudición, y vemos cómo es los eruditos o los biblistas de esta versión católica, ese mismo texto lo vierten de la siguiente manera. El mismo. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 16, dice: el mismo Señor bajará del cielo. Ya sabemos que el Señor es Jesucristo, igual que aparece en Mateo 25, 31 en adelante. Bajará del cielo con clamor, acompañado de una voz de arcángel. Vemos bien que aquí esta es, por así decirlo, la traducción más exacta. Sería: el Señor va a bajar, pero va a estar acompañado con la voz de un arcángel. O sea, con la voz del arcángel que tiene, es el jefe de todos los ángeles, pero que está por debajo de Jesucristo, como lo demostré en todas las otras citas anteriores, en todas las otras citas bíblicas anteriores. Dice: con voz de arcángel y del sonido de la trompeta de Dios. Entonces los que murieron siendo creyentes en Cristo resucitarán en primer lugar. Entonces aquí también vemos, si vamos a hablar de traducciones de Biblias, vemos cómo en la Biblia de Jerusalén vierte ese texto de una manera, por así decirlo, más exacta. Pone a Jesucristo que baja del cielo, acompañado con la voz del arcángel y con el sonido de las trompetas de Dios. Ese va a ser el escenario de lo que se llama teológicamente la parusía, o la presencia de Jesucristo, escatológicamente hablando, en el día del juicio final. Y dice acá, a pie de página: la voz de trompetas, las nubes, características de las teofanías de Dios, como aparecen también en Éxodo 13, 22, en Éxodo 19, 16. Son rasgos de la literatura apocalíptica, como también aparece, y decíamos bien, como las trompetas son los ángeles, en Mateo 24, 30 y en 2 de Tesalonicenses 1, 8. Se me había olvidado también, quería demostrar también en la Biblia de Estudio Nelson, un poco también haciendo referencia, para los biblistas evangélicos, ¿quién es Miguel? Tanto biblistas católicos como biblistas evangélicos jamás identifican a Miguel con la persona de Jesucristo. Quiero devolverme un poquito, otra vez en la referencia de Apocalipsis en el capítulo 12, versos 7 y 8, otra vez de la Biblia de Estudio Nelson. Aquí está. Voy a hacer referencia solamente a pie de página, lo que los biblistas hablan en los versos del 7 al 8 con Miguel. Dice: Miguel es un arcángel, como aparece en Judas 9. Según Daniel 12:1, es un ángel guardián, especial para la nación de Israel.
Al parecer está al frente un ejército de ángeles. Miguel y las fuerzas celestiales salen victoriosos y no dejarán lugar en los cielos para Satanás y sus demonios. O sea que tanto en la Biblia de estudio Nelson identifica a Miguel con lo que realmente es un arcángel, un jefe de los ángeles, no con Jesucristo. Al igual que las trompetas de Dios en esta otra Biblia católica, Biblia de Jerusalén, como aparece también en las teofanías de Dios y en lo que es el plano escatológico. Y lo veíamos en lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24:30. Ahora, los testigos de Jehová dicen en sus publicaciones, eso no lo voy a hacer referencia acá porque va a quedar unido al video 2 del arcángel Miguel, ahí van donde ellos dicen que después de que Jesús regresó al cielo, volvió a ser Miguel. Eso no lo dice el mismo apóstol Pablo que escribe la carta a los tesalonicenses. Si nosotros vamos también a la última concordancia bíblica que quiero hacer en el día de hoy, de todas las citas bíblicas que he dado, en la misma carta también que escribió Pablo, la segunda carta a esta misma comunidad de Tesalónica, a los tesalonicenses, una comunidad de Asia Menor, vemos en la segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 1 y 2. Aquí nos dice claramente, aún así, si vamos a tomar al pie de la letra, que Jesucristo tiene voz de arcángel, nos va a decir quién es el que va a venir. ¿Quién es el que va a venir del cielo otra vez de lo alto? En su segunda manifestación. ¿El arcángel Miguel o Jesucristo? El mismo apóstol Pablo nos va a responder. Dice así, por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos bien que el apelativo Señor, como veíamos anteriormente, está intrínsecamente relacionado solamente con ¿quién? Con Jesucristo. Jesucristo es una combinación de la palabra Jesús y el término Cristo. Lo mismo que veíamos anteriormente, también en Apocalipsis, en el capítulo, lo veíamos en Apocalipsis 12, versos 10 y 11. Dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos, que no permitáis que vuestros ánimos se alteren por cualquier cosa, ni os alarméis con cierta manifestación de espíritu, por algunas palabras o por algunas cartas presentándolas como nuestras, que os hagan suponer que el día del Señor es eminente. O sea, el día del Señor, ¿quién va a venir? Según el mismo apóstol Pablo nos dice en el primer versículo, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Con lo que respecta a la venida de quién, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Entonces bien, con estas citas bíblicas quería concluir entonces este estudio de Biblia sobre la relación de la persona de Miguel. Para la Iglesia Católica, como lo decía, solamente Jesucristo es el unigénito de Dios, solamente Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Cristo, es el Señor, es el Cordero de Dios, es el que tiene poder para deshacer la obra del diablo, es el que tiene poder para reprender a los demonios, es el que tuvo con su palabra cuando lo tentó el diablo, que se fuera de su presencia, es el que va a venir del cielo, acompañado de Miguel con los ángeles, es en el cual nos vamos a encontrar con Él y es el que nos va a juzgar. Ese es solamente Jesucristo. Entonces, con eso concluyo este video y vamos a esperar a ver si el señor José Luis Restrepo da también su opinión como miembro activo de los Testigos de Jehová y también haga sus respectivas aclaraciones. Muchas gracias como siempre a todas las personas que en este momento están viendo el video, a tanto hermanos católicos como hermanos evangélicos. Bendiciones para todos. Que nos cubra el amor de Jesucristo y pedamos siempre la iluminación del Espíritu Santo, el Paráclito, el Espíritu de la verdad, quien es el único que nos puede dar el entendimiento correcto de las Sagradas Escrituras. Buenas noches para todos y muchas gracias a todas las personas que vieron este video. Hola a todos hermanos y amigos, este video es una respuesta que le debía a Guido Rojas sobre el tema del Arcángel Miguel. Ya ahora he tenido por fin el espacio y el tiempo para realizarlo y pues pido ante todo disculpas a Guido si me extiendo por algunos puntos que de pronto él no consideró, ya que como este es el video final, yo quiero hacerlo abarcador, quiero que el tema se vea desde una perspectiva grande y no minimizarlo solo a unos versículos, a unas frases de la Biblia, porque en ese caso sería como hacer esto, ¿no? Como
como siempre, buscar un versículo o una frasecita y de ahí hacer teología. Y no se trata de eso. En la Biblia es muy importante no solo ver una frasecita o un versículo, sino ver todo el contexto, tanto bíblico como histórico, y analizar y reunir pruebas sobre el tema en cuestión. Y en este caso, un tema tan complejo como el de Miguel exige eso. Primero entonces quiero empezar con un concepto que es muy importante tener en las escrituras del cual realmente los trinitarios carecen, que es el concepto de la representación. Voy a explicarme. La palabra representación viene del latín representatio y es la acción y efecto de representar a alguien, ¿cierto? De ponerse en el lugar de alguien. Inclusive dicen las definiciones que puede tratarse de la idea o imagen que sustituye a la realidad. También se habla de la representación legal, ¿cierto? Dice que es la facultad otorgada por la ley a una persona para obrar en nombre de otra. Y es un fenómeno jurídico que implica la actuación de una persona a nombre de otra, ¿cierto? Que quien la ha nombrado con poderes y acciones para que lo realice. A partir de ella, la otra persona adquiere lo que se llama el don de la ubicuidad. O sea, estar en dos lugares, por decirlo así, apartados al mismo tiempo. No estar la persona en los dos lugares literalmente, sino estar por medio de su representante. Entonces, eso se usa mucho a nivel jurídico y a nivel legal. En la Biblia pasa lo mismo. Jehová, ¿cierto? Es el Dios Todopoderoso. Y Jehová siempre a lo largo de la historia ha tenido sus representantes, tanto enviados como representantes aquí en la tierra. Pero han sido más importantes obviamente los enviados desde el cielo, de los cuales vamos a hablar. Quiero por eso leer algunos textos que nos indicarán quiénes han representado a Jehová desde el cielo aquí en la tierra. Entonces vamos a, ¿cierto?, abrir la Biblia básicamente primero que todo en el capítulo 18 de Génesis. Quiero que leamos porque vamos a encontrar algún punto muy interesante ahí. Dice Génesis 18:1 que Jehová se le apareció entre los árboles grandes de Manre a Abraham. Entonces dice que Abraham, dice que llegaron 3 ángeles, ¿cierto? 3 hombres. Y en el versículo 3 voy a ir leyendo resumidamente los versículos y las frases principales. Dice, en el versículo 3 dice, entonces dijo Abraham, Jehová. O sea, Abraham se dirige a uno de los ángeles, a uno de esos 3 ángeles, como si fuera Jehová. Más adelante en el versículo 13, dice el versículo, entonces Jehová dijo a Abraham. O sea, este ángel es representante de Jehová y asume el papel de Jehová. Inclusive dice, Jehová le dijo a Abraham. En el versículo 17, nuevamente lo mismo, Jehová dijo, lo mismo que en el versículo 20, Jehová dijo. Y en el versículo 22, es uno de los versículos más interesantes porque dice, pero en cuanto a Jehová, dice que los 2 ángeles se fueron a Sodoma, pero en cuanto a Jehová, él todavía estaba de pie delante de Abraham. O sea, dice que Jehová estaba delante de Abraham. Bueno, sigamos. Y nuevamente dice, entonces en el 26, entonces dijo Jehová. Estamos viendo que hay un ángel que representa a Jehová. Y en el 33 ya dice, Jehová procedió a irse. Es muy interesante este asunto aquí. Ya en el capítulo 19, 2 de los ángeles, los 2 que se fueron a Sodoma, llegan a Sodoma y ya sabemos todo lo que sucedió ahí, ¿no? Entonces en el versículo 13, estos 2 ángeles le dicen a Lot. Dice, Jehová nos ha enviado. Entonces, estos 2 ángeles están dejando muy claro de que son enviados de Jehová. Pero lo interesante es que en el versículo 18, Lot le dijo a estos 2 ángeles que habían dicho que eran enviados de Jehová, les dijo, eso no, por favor, Jehová. O sea, Lot se dirige a estos 2 ángeles o a uno de ellos como si fuera Jehová. Entonces, nuevamente estamos viendo ahí la figura de representación, de ubicuidad de Dios, por medio de sus ángeles que lo estaban representando aquí. En este caso eran 3, uno con Abraham y estos 2 en el caso de Lot. En el versículo 21 entonces
nuevamente uno de los ángeles o los dos toman la palabra y dice, así que él le dijo. Y en el versículo 24 es donde está el versículo más complejo de todos, ¿no? Que ha sido objeto de tanta polémica. Dice, entonces Jehová hizo llover azufre y fuego desde Jehová. Se podría entender de varias maneras, ¿no? Como que Jehová desde él mismo está enviando el castigo. O se podría tomar como que uno de los ángeles que están representando a Jehová ordenó o pidió al cielo de que se enviara el castigo y desde el cielo Jehová envió el castigo. ¿Cierto? Se puede tomar de muchas maneras. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que se refleja la figura jurídica que hemos mencionado, la de un representante, un ángel representando a Jehová. O en este caso, no solo fue el de Abraham, sino también los dos que estuvieron ante Lot. Todos hicieron ese asunto de representar a Jehová. Pero no solo, ¿cierto? No solo pasa aquí. También pasa en el capítulo 22. Nuevamente, el ángel de Jehová, ¿cierto? Habla con Abraham como si él también fuera Jehová. Pero en el versículo 16 dice, por mí mismo de veras te juro, es la expresión de Jehová. Entonces utiliza la expresión que siempre usaban los profetas, es la expresión de Jehová. Entonces mostrando de que él no era Jehová, sino un representante de Jehová. Podemos ver también esta figura en otros textos. Por ejemplo, me parece muy interesante, en Jueces hay dos hechos, dos asuntos donde se nos muestra esa figura también de representación, que es el capítulo 6 de Jueces. En el versículo 11 dice, el ángel de Jehová vino. El 12 dice, el ángel de Jehová. El 13 dice, Gedeón le contesta al ángel de Jehová, dispénsame, Señor mío. Bueno, eso ya refuta lo que muchos dicen de que nunca los ángeles son llamados Señor. Porque Gedeón le dice a este ángel, dispénsame, Señor mío. Pero el versículo 14 dice, por lo cual Jehová se volvió hacia él y dijo, o sea, este ángel en el texto bíblico está representando a Jehová. Nuevamente vemos la figura de representación. En el 15 le dice, él le dijo, dispénsame Jehová. Y en el 16, pero Jehová le dijo. O sea, en el texto se asume que este es un representante de Jehová y habla como si fuera Jehová, y se dirigen los judíos a ellos como si fueran Jehová. En el versículo 20 dice, el ángel del Dios verdadero desapareció, dice el 21. Y el 22 dice que Gedeón se dio cuenta de que era el ángel de Jehová. O sea, no se dio cuenta de que era Jehová mismo, sino de que era el ángel de Jehová. Pero para Gedeón ver el ángel de Jehová era como ver al propio Jehová. ¿Por qué? Porque dice ahí, he visto, dice, ay Señor soberano Jehová, por causa de que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Interesante porque ahí él se dirige a Jehová, al Señor Jehová, diciéndole que ha visto al ángel, a su ángel, cara a cara. Pero entonces Jehová le contestó. Aquí no sabemos si Jehová directamente o por medio de este ángel. Dice, tuya sea la paz, no temas, no morirás. ¿Por qué Gedeón se preocupó tanto? Porque como ya conocemos, el texto de Éxodo 33:20, aunque fue escrito muchos años antes del caso de Gedeón, ya advertía de que nadie podía ver a Dios y sin embargo vivir. Nadie podría ver a Dios y seguir viviendo. Entonces los judíos entendían ese concepto de que estos ángeles demostraban mucho esplendor y mucha gloria, pero eran representantes de Jehová. Y era como hablar con Jehová y era como tener a Jehová enfrente. Es importante entender, como les digo yo, ese papel de la representación. En el capítulo 13 de Jueces, nuevamente hay otro caso, que es el de Manoah y su esposa. Entonces en el 6 dice que un hombre del Dios verdadero, le llaman hacia el ángel, era como la apariencia del ángel del Dios verdadero. Y en el 8 se dirigen a este ángel como si fuera el mismo Jehová, dispénsame Jehová, el hombre del Dios verdadero que acabas de enviar. Bueno, aquí se dirigen a Jehová directamente, perdón. Entonces hablan del hombre del Dios verdadero que envió. Entonces vino nuevamente el ángel del Dios verdadero según el versículo 9. En el 11 el ángel del Dios verdadero les dice yo soy. Bueno, ahí sí no corren a decir que el yo soy es Jehová, ¿no? Que es el mismo Jehová. En el 13 dice que es el ángel de Jehová el que dijo. En el versículo 16 dice que Manoah no sabía que era el ángel de Jehová. Le preguntó el nombre, él le dijo que su nombre era maravilloso, no lo quiso revelar. Muchos piensan que por causa de que no se revelaron los nombres de muchos de estos personajes, de estos ángeles, de estos seres espirituales, por causa de que se pudieran idolatrar. Fue mucho más adelante que se revelaron los nombres, en especial de Gabriel y de Miguel. En el 20 dice
que el ángel de Jehová ascendió en la llama. Y ahí Manoah se dio cuenta que era el ángel de Jehová, o sea, no que era Jehová, sino que era el ángel de Jehová. ¿Y qué es lo que dice Manoah? Positivamente moriremos porque es a Dios a quien hemos visto. Entonces, nuevamente, el asunto de la representación. Para los judíos era como ver al propio Jehová, ver a uno de estos ángeles. Otro caso es el de Josué, y es el caso que más vamos a resaltar, ¿cierto?, en este análisis. El de Josué, capítulo 5, porque en este caso ya habla un ángel que parece tener mucho rango y ser muy importante. Dice, y aconteció que cuando Josué se hallaba junto a Jericó, procedió a alzar los ojos y mirar, y allí estaba un hombre de pie enfrente de él, con su espada desenvainada en la mano. De modo que Josué anduvo hasta donde él y le dijo, ¿estás de parte de nosotros o de nuestros adversarios? A lo cual él dijo, no, sino que yo, como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Aquí se suele traducir también como jefe del ejército de Jehová. O sea, el príncipe o jefe del ejército de Jehová era este ángel. Entonces, ante lo cual Josué cayó a tierra sobre su rostro y se postró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Nuevamente, mire, se trata a este ángel como mi señor. A su vez, el príncipe de Jehová dijo a Josué, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás de pie es santo. Enseguida Josué lo hizo así. Bueno, entonces aquí nuevamente vemos a un ángel enviado como representante de Dios para efectuar alguna asignación, y en este caso es un ángel que parece tener un rango muy importante, pues es el jefe o el príncipe del ejército de Jehová. Si hablamos de la palabra jefe de los ángeles, jefe del ejército de Jehová, estaríamos hablando ya de la palabra arcángel, porque recordemos que la palabra arcángel significa jefe o principal de los ángeles. Entonces, este ángel que se menciona aquí, con esa definición sería claramente el arcángel Miguel, del cual vamos a ver ahora en Daniel, ¿no? Porque aquí sí vamos a, después de ver un poquito este asunto de la representación, vamos a ver lo que dice ya en los textos propiamente sobre Miguel, ¿cierto? El arcángel. Bien, entonces aquí es donde es interesante, para entender bien el asunto de la representación, tener en cuenta unas palabras de Justino Mártir, que les voy a leer a continuación. Entonces, Justino Mártir dice en su diálogo con Trifón, unas palabras que voy a leer, ¿cierto? Dice, en el capítulo 4, dice, voy a intentar entonces persuadirlos que efectivamente es aquí llamado Dios y Señor, otro que está bajo el Creador del universo, entonces, y que se llama Ángel, por ser quien anuncia a los hombres cuanto quiera anunciarles el Creador del universo, por encima del cual no hay otro Dios. Entonces ahí habla de que en estas apariciones, uno que se llama ángel y está por debajo del Creador del universo, está apareciendo, ¿no? Y dice en el capítulo 62, dice, nadie absolutamente, por poca inteligencia que tenga, se atreverá a decir que el Creador del universo y Padre, quien dejando todas sus moradas supracelestiales, se apareció en una mínima porción en la tierra. O sea, dice aquí Justino que nadie, ni siquiera con poca inteligencia, diría que el Dios que está en las moradas supracelestiales se aparecería aquí en la tierra. Entonces él habla de que es otro el que se aparece y que es llamado ángel. Pero, ¿quién dice él que es ese otro? Bueno, en el capítulo 61 de Diálogo con Trifón dice, les voy a presentar, oh amigos, dije, otro testimonio tomado de las Escrituras sobre que Dios engendró, como principio antes de todas las criaturas, de sí mismo cierta potencia verbal, la cual es llamada también por el Espíritu Santo gloria del Señor. Unas veces hijo, otra sabiduría, citando ahí de Proverbios capítulo 8. Otra ángel, otra Dios, otra Señor o verbo. Y ella se llama a sí misma jefe del ejército. Entonces ahí está situando Josué, el texto que acabamos de leer, 5, 14 y 15. Dice, cuando se aparece en forma humana a Josué, hijo de Nabi.
Así que todas estas denominaciones le vienen por estar al servicio del designio del Padre y por haber sido engendrada por voluntad del Padre. Entonces, Justino Mártir está identificando estas apariciones de este ángel que también es llamado Dios y Señor, y está diciendo que este ángel que se le aparece a Josué, hijo de Nabi, es nada más ni menos que el propio Señor Jesucristo. Lo dice Justino Mártir, dice que es el propio Jesús el que se le apareció al hijo de Nabil y el que es jefe, porque así dice Justino Mártir, es que es jefe o príncipe del ejército de Jehová. Entonces, de acuerdo a lo que dicen los textos que leímos sobre este representante de Dios, y de acuerdo a lo que dice Justino, ese ángel o jefe del ejército de Dios es el mismo Jesús. Pero la pregunta es, ¿será que los apóstoles también confirmaron eso? De que Jesús estuvo representando a Jehová, estuvo como representante de Dios en estos acontecimientos del pasado, representándose como un ángel. Vamos a leer, para completar esta primera prueba, porque estoy hablando de la primera de las 4 pruebas que prometí, lo que es la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Capítulo 10. Es interesante que en el capítulo 62 de Diálogo con Trifón, Justino nuevamente recalca de que Jesús dice, yo soy el jefe del ejército del Señor. Y en el capítulo 76 dice que Isaías le llama el ángel del gran designio, según Isaías 9:6, ¿no? El ángel del gran designio. Eso según la traducción de los 70. Bueno, dice entonces, en primera carta a los Corintios 10, del 1 al 4 se está hablando de esa roca que representa a Cristo. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, dice el versículo 4, porque bebían de la masa rocosa espiritual que los seguía. Y aquella masa rocosa que seguía al pueblo de Israel significaba el Cristo, o era el Cristo, como lo dicen muchas traducciones. Entonces, aquí vemos de que Pablo confirma de que el que seguía a la nación de Israel, el que ayudaba a la nación de Israel, era el Cristo. Pero ¿por qué dice que seguía? Eso nos hace recordar algunos textos, ¿cierto?, del libro de Éxodo, en especial el versículo 23. Vamos a leer lo que dice el versículo 23. A ver quién era ese que seguía a la nación de Israel y la ayudaba. Dice el versículo 23, capítulo 23, perdón. Desde el versículo 20 dice, mira, voy a enviar un ángel delante de ti para mantenerte en el camino y para introducirte en el lugar que he preparado. Cuídate a causa de él y obedece su voz. No te portes rebeldemente contra él, porque no perdonará la transgresión de ustedes, porque mi nombre está dentro de él. O sea, nótese, dice, mi nombre está dentro de él. O sea, este ángel representaba a Jehová. El mismo asunto que hemos venido hablando de aquel que representa a Jehová. Dice, porque él no perdonará la transgresión. O sea, tenía la facultad, estaba facultado para perdonar o no perdonar, porque mi nombre está dentro de él. Sin embargo, si obedeces estrictamente su voz y realmente hace los que yo hable, entonces yo ciertamente seré hostil para con tus enemigos y hostigaré a los que te hostiguen, porque mi ángel irá delante de ti. Entonces, ahí es interesante leer otro versículo del mismo Éxodo que habla en el capítulo 14-19, dice, entonces el ángel del Dios verdadero que iba delante del campamento de Israel partió y se puso detrás de ellos. Entonces mire, este ángel que se ponía detrás, que iba adelante, que seguía al pueblo de Israel, lo identifica Pablo como el propio Señor Jesucristo. Entonces, cuando empezamos a atar cabos, notando lo que dicen los textos sobre estos ángeles que representaban a Jehová, sobre en especial uno que era el ángel de Jehová, en muchas ocasiones, sobre lo que dice Pablo, sobre este ángel, y sobre lo que dice Justino, cuando empezamos a reunir todas esas pruebas nos damos cuenta de que Jesús cumplió la función de ángel en el pasado, y de que ese ángel que se presentó ante Josué como
el príncipe o el jefe del ejército de Jehová era el propio Jesús, si reunimos todas estas pruebas. Entonces, de esa manera estoy dando la primera de las 4 pruebas sobre por qué decimos que Jesús es el arcángel Miguel, que cumple es el mismo personaje. Estamos hablando de una función, no de una naturaleza, no de que Dios creó un arcángel, o creó, no, o sea, el arcángel es un rango que se le ha dado a Cristo. O sea, nosotros reconocemos que Cristo tiene títulos y tiene, digamos, cualidades muchísimas, ¿cierto? Inclusive en una página de internet, porque yo consulté varias, decían que hasta 700 títulos y nombres se le da a Jesús. Imagina, hasta 700. Ángel, Hijo, la palabra, Señor, Dios. Nosotros reconocemos que a él también se le llama Dios. Una cantidad de títulos y nombres. Pero claro, a él él puede llamársele Hijo del Hombre. Haberse sido asumido una forma de ser humano. Puede haber llegado a ser un ángel. Pero resulta que no puede llegar a ser un arcángel, que es todavía superior a un hombre o a un ángel. Entonces es muy irónico que digamos, Jesús pueda asumir tantas formas y tantos títulos, pero el de arcángel es imposible que lo asuma. Entonces, de esta manera hemos visto la primera de las 4 pruebas. Ahora vamos a entrar en las otras 3 pruebas que tienen ya que ver con los textos de Daniel, de Judas y de Apocalipsis, que son los que hablan propiamente del arcángel Miguel. Entonces acabamos de decir de que explicar más bien el fenómeno de cómo los ángeles representaban a Dios aquí en la tierra, ¿cierto? Cómo se aparecieron ante Abraham y cómo se aparecieron ante Josué, ante Gedeón, ante muchas personas en Manoah. Y siempre hablaron de parte de Jehová como si fueran Jehová mismo, y se dirigían a ellos como si fuera el propio Jehová, ¿cierto? Ese es el fenómeno de la representación que yo les estaba explicando. De esa manera, a nivel legal, Jehová, digamos, demuestra su ubicuidad por medio de estos representantes. Entonces aquí cabe la pregunta, después de haber demostrado de que hay una conexión entre el ángel de Éxodo y el que menciona a Josué, hay una conexión con Jesús, según Pablo en 1 Corintios 10:4. La pregunta es, ¿actuó Jesús también como representante de Jehová en la tierra? ¿Dice eso la Biblia? Si ustedes consultan estos 3 textos, Juan 7:29, 16:27 y 17:8, se darán cuenta de que Jesús también vino como representante de Jehová. O sea, no fue Jehová mismo el que vino, sino que vino como representante de Jehová. Y teniendo en cuenta ese fenómeno de la representación, de cómo estos personajes que actúan de parte de Jehová se presentan como Jehová y se dirigen a ellos como Jehová, eso nos ayuda a entender muchos textos, ¿cierto? Muchos textos que a veces los trinitarios se sienten tan extraviados con ellos, como Juan 10:30, donde dice, yo y el Padre somos uno. Claro, había una unidad de propósito y pensamiento porque él venía como representante del Padre. También explica ese texto donde dice, el que ha visto al Padre, me ha visto a mí, ¿cierto? O sea, porque estaba representando al Padre. Y muchos otros textos, como inclusive la exclamación de Tomás, de mi Señor y mi Dios, ¿cierto? Algunos lo toman como una exclamación a Dios en ese momento, otros lo toman como una exclamación hacia Jesús. Pero este fenómeno de la representación nos haría entender estos asuntos. Pero vamos a entrar entonces ya en la segunda de las 4 pruebas que les había mencionado, y es el libro de Daniel. En el libro de Daniel, pues 10:13 es básicamente como la piedra en el zapato para los que no quieren creer de que Jesús sea el mismo personaje que el arcángel Miguel. Con algunos datos yo voy a demostrar de que sí es posible de que se pueda identificar a Jesús con el arcángel Miguel, a pesar de lo que dice aparentemente este texto. Dice Daniel 10:13, pero el príncipe de la región real de Persia estuvo plantado en oposición a mí por 21 días, y mira, Miguel, uno de los príncipes prominentes, vino a ayudarme, y yo por mi parte permanecí al lado de los reyes de Persia. Entonces, como decía yo ahora,
A veces se coge y se analiza una frasecita para tratar de contradecir un tema que es tan grandioso, un tema que tiene tanta profundidad, y entonces se toma una pequeña frasecita para contradecir todo. Y en especial ahí se utiliza la palabra uno. Esa palabra es una palabra griega que es, como ya lo había dicho Guido también en su video, ¿cierto? Que es ella o ayat. El texto dice básicamente Arisonin, Azarin, Eyat, Micael. No tengo muy buena lectura del hebreo, como se podrán dar cuenta. Entonces eso se traduce generalmente como uno de los príncipes principales. Es interesante de que esta palabra Ayat o Eyat, no sé cómo se pronunciará, según Desmond Ford, dice, la expresión uno de los primeros principales se traduce mejor como el primero de los primeros príncipes. Esa expresión hebrea, Eyat Hazarin Harisonin, debe traducirse literalmente como el príncipe principal, ya que la palabra hebrea Eyat, que generalmente se traduce como uno, también significa primero. Es interesante, la palabra Eyat también significa primero. Y yo dije, bueno, ¿será cierto esto? Busqué en el Strong y el Strong dice que sí, que esta palabra Yad no solo se traduce como uno, sino también como primero. Por lo tanto, Miguel, bueno, también significa primero. Entonces, pero la verdad yo ese argumento que parecía a favor, la verdad prefiero no usarlo, porque no lo veo muy claro, no veo muy claro que la palabra Yad traduzca primero. De por sí la traducción del Nuevo Mundo lo traduce como uno, ¿no? Como uno de los principales príncipes. Entonces no lo veo muy claro traducirlo como el primero de los principales príncipes. Más bien, yo lo entendería de la siguiente manera, ¿cierto? Se podría decir de la siguiente manera, ya ahora estábamos hablando por eso el fenómeno tan importante de la representación, y es que Jehová ha puesto a representarlo ante los hombres a muchos príncipes, a muchos ángeles. O sea, realmente el texto dice que hay príncipes y hay príncipes. Eso no lo estamos negando, de que si dice que es uno de los príncipes es porque hay varios. Pero entre los príncipes no significa que porque sea uno de varios, no significa que entre ellos haya uno que sea superior a todos los demás. Voy a compararlo con un fenómeno político que es el de la Gran Bretaña, ¿no? En la Gran Bretaña se habla del primer ministro. Entonces voy a leer un poquito sobre lo que significa el asunto de primer ministro para que entiendan a qué punto quiero llegar. Es un cargo, ¿no? Es un cargo, dice, el primer ministro del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, es el jefe del gobierno de su majestad. El primer ministro y el gabinete integrado por todos los ministros de rango mayor, que son los jefes de los departamentos del gobierno, son colectivamente responsables de sus políticas y acciones ante el monarca, el parlamento, su partido político y en última instancia ante el electorado. Bueno, entonces lo que yo quiero simplificar aquí es de que en la Gran Bretaña se maneja la figura de un monarca, que es un rey. Es una figura que viene desde desde mucha antigüedad, pero ese monarca ya en la era moderna escoge o nombra un primer ministro de entre varios ministros. O sea, hay varios ministros, pero entre varios ministros se escoge uno que es primer ministro y será jefe de gobierno. Entonces, es lo que nosotros básicamente se nos parece mucho a lo que vemos aquí en la Biblia. O sea, Jehová es el monarca por excelencia, es el padre, es el rey del universo, es el creador. Pero él ha decidido dar su reino, y eso lo comprueban textos como Daniel 7, 13 y 14, él ha decidido poner a gobernar, ¿cierto?, a ser jefe de gobierno a su Hijo Jesucristo. Y aparte de eso, Jesucristo como jefe de gobierno no solo sería el primer ministro, sino que habrían otros ministros después de él. Entonces, lo compararía yo mucho a lo que dice aquí Daniel, ¿no?, sobre que hay varios príncipes. Hay varios príncipes, como varios ministros, pero hay uno que es el primer príncipe o el primer ministro de todos, que es el que gobierna o es jefe sobre todos, que eso es lo que significa especialmente arcángel. Por eso Miguel es el arcángel, porque Miguel no solo es uno de los demás ministros o príncipes, sino que Miguel es el principal, el jefe o el más grande de todos esos príncipes. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, solo basta con pasar unas páginas
y ver el capítulo 12, el versículo 1 del mismo Daniel, donde dice, y durante aquel tiempo se pondrá de pie Miguel, el gran príncipe. O sea, Miguel es el gran príncipe. Entre esos, uno de los príncipes que hay, Miguel es el gran príncipe, es el mayor de todos. ¿Por qué? Porque es el arcángel, porque es el jefe de los ángeles, el principal de los ángeles. Y aquí me da pena, pero los Guido Rojas y los trinitarios confunden la palabra príncipe con la palabra arcángel. O sea, príncipes hay varios, como ya demostré, pero arcángel hay uno solo, y es el jefe de todos esos demás príncipes, todos esos demás ángeles. Entonces, ahí está la diferencia, que Miguel no solo es uno de los príncipes, sino que Miguel tiene un rango mucho más superior a ellos, que es el de arcángel o jefe principal de los ángeles. Entonces, este texto, lejos de negar, este texto de Daniel 10:13 y Daniel 12:1, lejos de negar que Jesús puede ser el arcángel Miguel, lo que hace es confirmarnos más de que hay un jefe del ejército de Jehová, de que hay uno principal por sobre todos, que es el que los dirige a todos. Y aquí nuevamente quiero ir otra vez a las palabras de Justino para ver qué nos dice algo sobre ese asunto. Ya vimos de que Justino decía que según Josué 5:13 al 15, ese jefe del ejército de Jehová es el mismo Jesús, el jefe del ejército de Jehová. Pero además de eso, Justino dice, vea, declara el verbo que es el príncipe más alto y más justo que conocemos, después de Dios que lo engendrara. Entonces Justino dice que Jesús es el príncipe más alto, obviamente después de Dios. Eso concuerda con Daniel 8:25, donde habla del príncipe de los príncipes, que el esclavo dice que es Jehová. No me atrevo a asegurar si es Jehová, digamos, podría ser Jesucristo, ¿no? No quiero contradecir al esclavo, solo quiero decir de que para muchos de ustedes podría ser Jesucristo. Igual, nos confirmaría que Jesucristo es un príncipe que está por encima de otros príncipes. Entonces, igual seguiría estando a favor el asunto del que estamos explicando. Aparte de eso, en el capítulo 62 del diálogo con Trifol dice Justino sobre Jesús, dice, yo soy el jefe del ejército del Señor, y jefe de ángeles es arcángel. O sea, básicamente lo que Justino nos está queriendo decir con el asunto de Josué y con estas palabras es que el jefe del ejército de Jehová es el arcángel, y ese arcángel es Jesús. Entonces me parece que esto, sumado a lo que dice Daniel y a lo que hemos explicado sobre el que sea uno de los príncipes, no niegan de que Jesús pueda ser el arcángel Miguel. Algunos dicen, no, pero es que en el capítulo 10 de Daniel resulta que el que ayuda a Miguel es Jesús, porque es el que es descrito en los primeros versículos como un ángel esplendoroso y con voz de trueno y con cinturón de oro y todo esto. Y hasta ponen comparaciones con el capítulo 1 de Apocalipsis para demostrar de que ese sería Jesús. Pero resulta que cuando uno hace un análisis de lo que de las, digamos, de las apariciones de ángeles y las descripciones que se hacen en la Biblia de los ángeles, todas esas características que menciona empezando el capítulo 10 de Daniel también se mencionan para los demás ángeles. Entonces no se puede decir que por eso tenga que ser Jesús, ¿no? En el mismo capítulo 8 se habla de que ante Gabriel, Daniel le pasó casi lo mismo que le pasó ante el ángel del capítulo 10. Y hay otro detalle por ahí que ahora no quiero profundizar porque se me va el tiempo, porque estamos hablando de la segunda prueba, ¿no? Que es el capítulo, o lo que dice Daniel acerca de este príncipe Miguel. Hay otros detalles, como por ejemplo el de que esté relacionado Miguel en el capítulo 12 con la resurrección según el versículo 2, y eso se relaciona mucho con lo que dice Juan 5, 28, 29, y con lo que dice Pablo en Tesalonicenses, que ya lo analizaremos más adelante. Entonces, de esta manera hemos tenido ya la segunda prueba. Ahora vamos a hablar de la tercera prueba. Entonces, esta tercera prueba tiene que ver con la carta de Judas, donde dice, pero cuando Miguel, el arcángel, tuvo una diferencia con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a llevar un juicio contra él en términos injuriosos, sino que dijo que el Señor, o como dice la traducción del mundo, que Jehová te reprenda. Digamos que lo traduzcamos como las demás Biblias, que el Señor te reprenda.
Muchos, ¿cierto?, aseguran de que, pues aquí es imposible de que este Arcángel Miguel sea Jesús porque no parece tener autoridad. Porque Jesús sí tenía autoridad contra los espíritus inicuos, mientras que este ángel no, simplemente dice que Jehová te reprenda. Pero hay algo que no tienen en cuenta, y es Zacarías 3:2. Se usa la misma fraseología. Vamos a leer Zacarías 3:2, pero en la Biblia católica lo que dice, por ejemplo, la Biblia latinoamericana dice, el ángel de Yahvé dijo a Satán, que Yahvé te contenga, Satán, que él te haga callar. ¿Cierto? Las mismas expresiones que usan en Judá. En la Biblia de Jerusalén dijo el ángel de Yahvé a Satán, Yahvé te reprima. Satán, reprímate Yahvé. En la Nácar Colunga, que también es católica, estoy leyendo puras Biblias católicas, dice, y entre paréntesis el ángel de Yahvé dijo a Satán, que Yahvé te reprima, o Satán, que Yahvé te reprima. Pero noten cómo lo traducen la Torre Samá, que es la Biblia católica más, digamos, más popular, pues es esa grandota, y dice, lo traduce la Torre Samá, y dijo el Señor a Satán, incrépete o confúndate el Señor, o Satán, incrépate. Entonces podríamos decir entonces que aquí el Señor no tiene autoridad tampoco por simplemente, digamos, reprender a Satanás. Ahora la Biblia de nuestro pueblo y la Biblia del peregrino, dos Biblias católicas, traducen así. El Señor dijo a Satán, el Señor te llame al orden. Y si consultamos las demás Biblias como la Dios habla hoy y todas las Biblias protestantes en general, la mayoría dicen que Jehová dijo a Jehová, que Jehová te reprenda, o el Señor dijo que el Señor te reprenda. Entonces, si nosotros aplicamos la premisa de que en Judas 9 el Arcángel Miguel no tiene autoridad, porque dice que Jehová te reprenda, entonces, ¿por qué no la aplican para Zacarías 3:2, donde se usa la misma fraseología? ¿Por qué no dicen que el Señor o Jehová tampoco tiene autoridad? Entonces, no tiene lógica, no tiene absolutamente ninguna lógica. Más bien el asunto se entiende con mucha facilidad al comprender de que este acontecimiento ocurrió en los días de Moisés, porque este ángel de Jehová, que acompañaba a la nación de Israel y la cuidaba y la vigilaba, que era el ángel del pueblo de Dios, que Daniel identifica como el mismo arcángel Miguel, y que Justino lo identifica como el mismo jefe o príncipe del ejército de Jehová, según Josué 5:13 al 15, y que Pablo identifica con Jesús. O sea, mire que todo va cuadrando, ¿no? Todo va empezando a ponerse en su lugar. O sea, hay que entender que este Miguel que peleó por el cuerpo de Moisés, en ese momento no era el momento de destruir o condenar a estos demonios o a estos espíritus o al mismo Satanás. Era un evento para el futuro. En Apocalipsis ya se ve que Miguel sí actúa contra Satanás y lo derrota, y ya se ve que el ángel del abismo lo abisma, y después vemos que ya es destruido, pero en ese tiempo, en la época de Moisés, todavía no era el momento. Por lo tanto, el asunto es del tiempo. Por eso le dice simplemente que Jehová te reprenda, por eso no lo destruye, no lo condena, porque no era el momento. Pero eso no, ese texto de Judas 9 no indica por ningún lado que Miguel no tenga autoridad. Porque ¿quién va a negar que Miguel tiene autoridad según lo que dice Apocalipsis 12 del 7 al 9? Donde estalla una guerra y es él con sus ángeles como jefe del ejército de Jehová, según también Josué 5:13. ¿Por qué no va a ser poderoso un ángel que derrota al propio Satanás? ¿Y quién fue el que se profetizó en la Biblia que aplastaría la cabeza de Satanás? Pregunto yo. Génesis 3:15 dice lo siguiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te magullará en la cabeza. Noten lo que dice. La descendencia de la mujer, o sea, él, que el apóstol Pablo dice en Gálatas 3, dice, que es Jesús, te magullará en la cabeza, te aplastará. Es otra traducción de esa palabra magullará. Te aplastará la cabeza. Ahora, me parece sumamente interesante, sumamente, digamos, irónico también, ¿cierto? Aparte de interesante, que una de las imágenes más reconocidas del catolicismo, precisamente del Arcángel Miguel,
nos muestre esta etapa, por decir. Entonces, noten la imagen, ¿no? La imagen de Miguel, no sé, parece que el brillo no nos deja ver mucho. Bueno, pero cuando... No, el brillo no nos deja ver mucho. Cuando uno nota la imagen del Arcángel Miguel, según la imagen católica, interesante, se da cuenta de que el Arcángel Miguel está aplastando la cabeza de Satanás. Entonces, hasta las mismas imágenes católicas se delatan con este asunto del Arcángel Miguel. Si el Arcángel Miguel es el que está aplastando, según esa imagen, la cabeza de Satanás, ¿quién dice que en Génesis 3:15 que es el que aplasta la cabeza de Satanás? Entonces ahí está el asunto, ¿no? El asunto que nos está indicando que sí puede ser ese Arcángel Miguel, el propio Jesucristo, que es el que derrota a Satanás y el que aplasta su cabeza. Me pareció muy interesante también que Guido dijera de que en el judaísmo nunca se identificaba al Arcángel Miguel con el Mesías. Y bueno, es que el judaísmo de por sí, en términos generales, ni siquiera aceptó a Jesús como el Mesías. O sea, ¿cómo vamos a poner de prueba de que ellos nunca han combinado a Miguel el Arcángel con el Mesías y ni siquiera creyeron que Jesús era el Mesías? Pero lo que sí es interesante, ¿cierto? Lo que sí me parece interesante es lo que dice el Talmud, lo que dice la tradición judía sobre el Arcángel Miguel. Voy a leerles un poquito sobre ello. Bueno, el primer comentario que voy a leer es el de Jean Calvino. Dijo él que en algunos pasajes del Talmud, Miguel, el ángel de Jehová, ojo, Miguel, el ángel de Jehová, se asocia con la Shekinah. Eso lo describió Calvino en sus comentarios, volumen 13, página 436. Dice, la Shekinah es la presencia o gloria de Jehová. Y ver al ángel de Jehová era como ver a Dios mismo, ¿no? Como les había mencionado el asunto de la representación. Entonces ya esto está en otras explicaciones judías. Dice, los judíos nunca identificaron a Miguel con el Mesías ni con el Hijo del Hombre, lo dijo Guido, ¿no? Entonces, yo le voy a decir a Guido lo siguiente. Según la tradición rabínica, Miguel fue el que acompañó al pueblo judío durante su éxodo a través del desierto. Este arcángel, dice, es nombrado innumerable cantidad de veces en los textos judíos y existen algunos midrash que describen a Miguel como el gran maestro que tuvo Moisés durante el éxodo. Dice también el Talmud de que también fue Miguel el que protegió a los israelitas de los ejércitos de Faraón cuando cruzaron el Mar Rojo. Entonces, hay muchos detalles en el Talmud y en la tradición judía que muestran que este ángel de Jehová o el arcángel Miguel fueron quien acompañó y protegió al pueblo de Israel durante la travesía, la salida de Egipto y la travesía en el desierto. Y ya habíamos mencionado quién fue el que guió al pueblo de Israel según Pablo. Ya habíamos mencionado quién protegió a la nación, quién fue esa masa de protección, quién fue esa roca. Ya habíamos mencionado a quién representaba el ángel del capítulo 5 de Josué según Justino. O sea, todas las pruebas van confluyendo a un solo sitio y a una sola conclusión, que es la de que Jesús es definitivamente Miguel el Arcángel. Pero ya mencioné 2 pruebas, nos faltan otras 2. Esas otras 2 las haré en el día de mañana, ya que en este momento tengo un compromiso muy importante con unos hermanos y quiero respetarlo. Entonces, prometo que mañana haré la segunda parte. Bien, hablemos de la tercera prueba, y es la del texto de Primera Tesalonicenses 4:16. Esta prueba es cortica porque en realidad el texto pues es muy breve y es muy sencillo y muy fácil de entender, a pesar de tanto problema que le han encontrado, ¿no? Dice el texto de Primera Tesalonicenses 4:16 que, a ver, aquí lo encuentro, dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Entonces algunos afirman de que el hecho de que tenga voz de arcángel no significa que sea un arcángel. Pero vamos a pensar en eso de la voz un poquito con algunas referencias bíblicas. Cuando uno lee
¿cierto? En Daniel, perdón, Daniel capítulo 10, versículo 6, una de las características que se da de este ángel ahí dice que, y el sonido de sus palabras era como el sonido de una muchedumbre. O sea, no dice que era sonido de muchedumbre, ¿no? Que era como el sonido de una muchedumbre. Y notamos también en Apocalipsis, un lenguaje parecido en el Apocalipsis 19, dice, después de estas cosas oí lo que era como una voz fuerte de una gran muchedumbre. Entonces, note lo que dice, no dice oí la voz fuerte de una gran muchedumbre, no, lo que era como una voz de una gran muchedumbre. O sea, queriendo decir de que es algo parecido a algo, ¿cierto? Perdonen ahí la redundancia. En cambio, si ustedes notan en 1 Tesalonicenses 4:16, no dice que la voz de Jesús era como la del arcángel, no. Dice que con voz de arcángel, o sea, propiamente. O sea, está hablando de algo con propiedad. Es como si yo dijera, por ejemplo, hablemos de un presidente autoritario, Vladimir Putin. Digamos que él viene a nuestro país y los periódicos dicen, llegó el señor Vladimir Putin con su cara de mando, con su voz de presidente, con su, digamos, ejércitos y seguidores o ministros, como le quiera llamar. O sea, si yo digo que viene con voz de presidente, es porque no significa que él no sea presidente. Significa antes que está reafirmando su autoridad. Por eso aquí el texto dice que Jesús viene con voz de arcángel, no con voz como si fuera el arcángel, que es muy diferente. Una referencia que se suele usar y que a mí personalmente me parece ridícula, y voy a explicar por qué, es la de segunda de Pedro, versículo 16 del capítulo 2, donde dice, pero recibió censura por su propia violación de lo que era correcto. Dice, una bestia de carga sin voz, expresándose con voz de hombre, estorbó el loco proceder del profeta. Entonces, algunos dicen, mire, ahí dice que el asna, es cierto que se atravesó en el camino cuando iba a Balaán y todo, pues que habló con voz de hombre. ¿Y significa eso que entonces que porque expresó voz de hombre, entonces el asna era un hombre? Me parece una comparación muy ridícula por la siguiente razón. ¿Cómo va a expresarse el asna con voz de asna? O el asna, ¿cómo va a expresarse con voz de burro? O sea, obviamente Dios le facultó el tener en ese momento el poder, digamos, realizar fonéticamente la voz de un ser humano, la voz de ser humano. O sea, es ridículo querer comparar este texto con el de Tesalonicenses. O sea, este texto no da lugar a escribirlo de otra manera, sencillamente porque el asna no puede hablar con voz de asna, tenía que hablar con voz de ser humano, o sea, tenía que facultársele el que se expresara con voz de ser humano. Entonces, realmente es un texto que rayaría en lo ridículo usarlo para digamos, demostrar que 1 Tesalonicenses 4:16, Jesús no tiene voz de arcángel. Aparte de eso, es importante tener en cuenta de que ya habíamos dicho inclusive de que en 1 Tesalonicenses 4:16 se establece por medio de la voz de Jesucristo lo que es la resurrección, y con voz de arcángel. O sea, es la voz de arcángel la que trae la resurrección, según ese texto. Y si lo comparamos con Juan 5:28-29, cuando dice que oirán su voz los que están muertos y resucitarán, estamos hablando de cuál voz, de la de Jesús, la voz de arcángel de Jesús. Y lo podemos comparar también con Daniel 12:1, donde también se habla de la resurrección cuando Miguel se pone de pie. Entonces, nuevamente, todas las pruebas van confluyendo, van poniéndose de acuerdo. Entonces, eso era lo que quería decir en cuanto a la tercera prueba, que es 1 Tesalonicenses 4:16. Ahora vamos a ver la cuarta y última prueba, que es lo que menciona el Apocalipsis acerca de Miguel el arcángel. Y antes quiero anotar un detalle importante que salté de 1 Tesalonicenses 4:16. Algunos también hacen digamos, la comparación ridícula de que entonces, porque dice que con trompeta de Dios, entonces que Jesús es una trompeta. Qué chistoso, ¿no? Resulta que el sujeto, cuando en la Biblia se habla de un sujeto, el sujeto no se convierte en un objeto. Cuando se hace un asimilo o se menciona, además dice que es con trompeta de Dios, no con que Él es una trompeta. O sea, ahí la gramática es muy diferente. Pero cuando es una función,
el sujeto sí adquiere la función. Por eso estamos explicando de que Jesús adquiere funciones, funciones de ángel, funciones de inclusive de Dios, función de ser humano, nació como ser humano y vivió como ser humano. Como decía Justino, él tuvo muchas funciones y como dicen algunas páginas, él adquirió hasta 700 títulos y nombres. O sea, es increíble que de tantos títulos y nombres que se le asignan a Jesús, precisamente arcángel sea una herejía aplicárselo. Precisamente ponerlo como jefe de los ángeles sea una herejía. O sea, es increíble que se haga esto. Entonces, ahora sí voy a la cuarta prueba, que es la de Apocalipsis capítulo 12, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, mi amigo Guido mencionaba de que el Apocalipsis no hace una conexión entre Miguel y Jesucristo, que al contrario, que a Jesús se le llama Cristo y a Miguel se le llama Miguel. Pero resulta que si vemos el texto tiene una lógica y vamos a leerla. Empezando el capítulo 12, pues se habla de una persecución hacia una mujer. No vamos a explicar aquí quién es esta mujer, pues no es el caso. Esta mujer es perseguida y ella da a luz un hijo, un varón que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro. Ahora no va a decir pues entonces que Jesús es una vara de hierro también. Y su hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono, o sea, Jesús. Obviamente esto fue después de la resurrección que Jesús es arrebatado al cielo y se pone a la derecha al trono del Padre. Entonces es interesante, ¿no? Aquí se habla primero de que Jesucristo nace como hijo y después es arrebatado al cielo. E inmediatamente después estalla guerra en el cielo. ¿Y quién es el que combate contra Satanás y sus demonios? Precisamente Miguel. Entonces mire que hay una relación en el contexto entre Cristo y este arcángel Miguel. Porque recordemos que Jesucristo es arrebatado al cielo, se sienta a la diestra de Dios y según muchos textos, Dios dice espere hasta poner a sus, como banquillo a sus enemigos. Y es aquí donde está la oportunidad. ¿Y quién es el que, según hemos visto a lo largo de muchos, digamos, textos, quién es el que combate contra Satanás el diablo? ¿Quién es el que lo derrota? ¿Y quién es el que le aplasta la cabeza? Pues precisamente Jesucristo. Entonces aquí Miguel está cumpliendo la función que se profetizó acerca de Jesucristo. Entonces Miguel y sus ángeles vencen, obviamente. Miguel es más poderoso que Satanás el diablo. Y después dice en el versículo 10, ojo con el contexto, y oí una voz fuerte en el cielo decir, ahora han acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Y noten, y la autoridad de su Cristo. O sea, aquí esto se llega a dar por la autoridad de Cristo. ¿Y quién fue el que ejerció la autoridad de derrotar a Satanás y sus demonios? Pues precisamente Miguel. Entonces, si nosotros analizamos todo el contexto, más que haber una desconexión entre Cristo y Miguel, lo que hay es una verdadera conexión y un verdadero, digamos, orden lógico de los asuntos. Cristo nace como hijo, después es arrebatado al cielo, se pone a la diestra del Padre, derrota a sus enemigos y por su autoridad ahora acontecen la salvación y el reino. Entonces hay una total armonía en este texto, no veo que haya contradicción. Entonces esa era la cuarta prueba. Aparte de que, por ejemplo, podemos añadir, ¿cierto?, de que en Mateo 24:31 se habla de que Jesús vendrá con sus poderosos ángeles y también se habla en Revelación, ¿cierto?, en los capítulos, en especial creo que el capítulo 20, también se habla de que Jesús va con sus poderosos ángeles. O sea, muestran estos textos que el que comanda el ejército de Jehová es Jesús, como habíamos dicho. Jesús es el príncipe de paz. Jesús es el gran príncipe. Jesús es el príncipe que dirige, que llega a ser el jefe de todos estos ángeles como lo había demostrado. Entonces no hay razones para dudar de que no pueda haber conexión o relación entre Jesús y Miguel el arcángel. Quedan solo unas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, una de las objeciones más grandes que se dan es la de Hebreos capítulo 1. ¿Por qué? Generalmente los trinitarios dicen o arguyen de que ese es el texto que comprueba que Jesús no es Miguel. Pero resulta que todo lo contrario. Este texto nos prueba muchas cosas. Sobre todo cuando dice lo siguiente. Dice, también respecto a los ángeles dice,
y hace a sus ángeles espíritus y a sus siervos públicos una llama de fuego. Entonces aquí viene un texto que es controvertido, la forma en que traduce, que es el 8, pero no ese es el caso ahora. Más bien el punto es el que menciona el 9. Dice, amaste la justicia y odiaste el desafuero. Por eso Dios, tu Dios, te ungió con el aceite de alborozo más que a tus socios. Entonces a mí me parece muy interesante cómo lo traducen otras Biblias y en especial las católicas ese texto del versículo 9. Voy a tratar de analizarlo antes de que oscurezca por acá arriba. Dice Hebreos 1.9 en la versión de Jerusalén y en la Biblia latinoamericana. Tu Dios con óleo de alegría, con preferencia a tus compañeros. O sea, la idea que se está transmitiendo es que Dios tuvo una preferencia sobre Jesús, sobre todos sus compañeros. Ojo con ese punto. El libro del pueblo de Dios, que también es una versión católica, dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ungió con el óleo de la alegría, prefiriéndote a tus compañeros. La Nácar Colunga dice que tu Dios, con óleo de exaltación, también lo prefirió sobre sus compañeros. Y también lo dice lo mismo la Serafín de Ausejo. O sea, todas estas versiones católicas que leí dan a entender de que Jesús está con sus compañeros, que son los ángeles. Y es Dios quien lo ensalza o lo saca dentro de ese grupo de compañeros y lo pone en un puesto y en un rango más alto. Entonces no hay razones para decirte que por el hecho de que diga que a cuál de los ángeles dijo tú eres mi hijo, no significa que Jesús no haya participado de ese grupo. Dice aquí que son compañeros, como dice la traducción de los mundos, son socios de él. Y lo interesante es que Justino, nuevamente Justino es el que más habla de este tema, Justino dice lo siguiente sobre este punto. Entonces Justino dice en su apología, en la apología número 1, dice, a él, o sea, a Dios, el Creador, y al Hijo, que de él vino y nos enseñó todo esto, y al ejército de los otros ángeles, ojo con la expresión de los otros ángeles, buenos que le siguen, o sea, estos ángeles siguen a Jesús y le son semejantes. Dice que estos ángeles le son semejantes. Como decíamos en Hebreos, son sus compañeros, son sus socios, como dice la traducción del Nuevo Mundo. Y al Espíritu profético, que es el Espíritu Santo, le damos culto y adoramos, honrándolos con razón y verdad. Bueno, ahí la expresión adoramos lo aplica a Justino tanto al Padre como al Hijo, al Espíritu profético y a los mismos ángeles. Entonces hay que entender un poquito, hacer un estudio y una explicación ahí sobre el proscuneo. Pero lo interesante es que Justino dice que estos ángeles lo siguen a él y le son sus semejantes. Entonces, interesante punto. También un personaje llamado E.F. Scott, ¿cierto? Un estudioso trinitario de la Biblia, dijo lo siguiente: el autor de Hebreos piensa en Jesús como un ángel a quien Dios había exaltado sobre todos los demás. O sea, es un ángel que está con sus compañeros y es Dios quien lo exalta, invirtiéndole con su propia majestad y llamándolo por el nombre de hijo. O sea, Jesús es declarado hijo de Dios, pero también recordemos que Jesús es hijo de Dios en un sentido muy especial por ser... lo que pasa es que aquí no quiero entrar en esa polémica de si fue creado, engendrado, o si fue una emanación de Dios. Eso ya me gustaría explicarlo como en otro texto. Quiero entonces ya finalizar, ¿cierto?, diciendo de que el texto de Hebreos capítulo 1, al contrario de decir de que Jesús, por decir a cuál de los ángeles dijo esto, o sea, no es una prueba en contra, pues yo puedo tener varios hijos y a uno de ellos exaltarlo y decirle a los demás a cuál de mis hijos he preferido yo, a cuál de mis hijos he puesto yo en más alta posición. Entonces, mire, no indicaría nada, ¿cierto?, nada contrario a la razón. Y ya para finalizar, porque ya aquí no hay energía en esto es una parte alta que yo hice y ya me está cayendo la noche. Para finalizar solo quiero dejar estas reflexiones, aparte de todo lo que he analizado. Algunos dicen, pero es que en ninguna parte se dice que Miguel sea propiamente Jesús, o sea, explícitamente en la Biblia. Bueno, la Biblia, como ya habíamos dicho, da cientos de títulos y nombres para Jesús y muchos de ellos no son evidentes. Por ejemplo, en Génesis 49:10 dice que Silo sería el gobernante para el que sería dado la gobernación. Y ahí se refiere a Jesús, pero no dice explícitamente que Silo sea Jesús. Entonces Jesús es Silo,
pero no se revela explícitamente. Lo mismo que también en Zacarías se habla de que su nombre es brote, pero tampoco se revela que sea Jesús. Lo mismo está en los, ¿cierto? Los nombres y títulos que se le dan a Jesús en Isaías 9:6, ¿cierto? Padre eterno, Dios poderoso, príncipe de paz. Todos sabemos de que se refieren a Jesús, pero ahí no dice explícitamente que sea Jesús. El hecho de que no diga en la Biblia que Miguel sea explícitamente Jesús no es ningún argumento en contra de ello. Y el hecho de que algunos consideren a Jesús Dios tampoco es un argumento en contra de que él sea el arcángel Miguel, porque como ya les he explicado, y yo creo que podría explicarlo 1000 años y no lo entenderían, Miguel es un rango, es una posición, no es una naturaleza. Perdón, arcángel es un rango, es una posición, no es una naturaleza. Y Jesucristo tiene muchos nombres, muchos rangos y muchas funciones. No podemos sencillamente decir que porque se le asigna una de estas funciones, entonces va a ser menor que los demás, o lo estamos rebajando, o es una herejía. Si fuera por eso, Justino y todos los escritores bíblicos entonces serían herejes. Entonces de esa manera termino aquí ya mi explicación sobre Miguel, pero prometo hacer algo más claro, pues esto tenía demasiada información y lo he hecho demasiado de afán.